Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva temporada de los webinars de Tejiendo Redes Infancia y que con esta conversación que agradezco profundamente a nuestras invitadas Matilde Luna de RELAF y Erika, una joven de República Dominicana, que ambas en su calidad de expertas nos estarán ayudando a reflexionar en esta nueva temporada denominada Nuestro futuro en la era COVID-19. Así es que tenemos un tema súper importante y tiene que ver qué sucede con la orfandad por COVID-19 en toda América Latina y el Caribe. Pero antes de eso, permítanme hacer algunos señalamientos. El primero de ellos es agradecer profundamente todo el acompañamiento que nos han brindado a lo largo de los últimos meses. Estamos ya por cumplir en América Latina un año de decretar, digamos, el reconocimiento de esta pandemia y comenzar con las medidas de confinamiento. Y creo que esto es muy importante en ese sentido recordarlo para mirar un poco atrás qué ha sucedido. Y en este sentido recordar que desde Tejiendo Redes Infancia, el 11 de marzo del 2020, emitimos una primera conversación digital alertando sobre lo que esto significaría para niñas, niños y adolescentes. Lamentablemente, lo que veíamos, incluso pensando de manera optimista, de que esto sería un tema de impacto de algunos meses, sí adelantábamos que la invisibilidad que tenían niños, niñas y adolescentes en la región iba a ser la mayor afectación para ellos y ellas. Lamentablemente, estamos por llegar a un año de estos hechos o de esta reflexión y ratificamos que fue literalmente más grave de lo que imaginamos. Y por eso es tan importante continuar esta reflexión, agradecer en ese sentido nuevamente su participación en muchos de los webinars que se realizaron y particularmente la gran participación de personas adolescentes y jóvenes que sí marcó una diferencia y pudo ayudar a que en el momento o más adelante se gestaran nuevos espacios de reflexión virtual también, donde la voz de niñas, niños y adolescentes estuvo muy, muy presente. En particular queremos destacar el rol de las personas jóvenes, es decir, aquellos que cruzaron ya la franja de mayoría de edad en nuestros países en términos jurídicos, pero que siguen siendo las mismas personas que vienen de trayectorias, experiencias de participación infantil muy, muy sólidas y que nos parece un contrasentido que por cumplir 18 años tengan que dejar de participar en los procesos, de tal manera que por eso estamos insistiendo mucho en la conceptualización de niños, niñas y personas jóvenes. También mencionamos adolescentes, solo por una remembranza, digamos, casi nostálgica a la psicología del desarrollo, pero en realidad tenemos que hablar que las personas desde la adolescencia ya son personas jóvenes. Y como estoy un poco tratando de explicar, no se rompe con su mayoría de edad, se potencian, se adquieren algunos derechos políticos, pero siguen siendo estas personas que han tenido una carrera, una trayectoria de participación infantil y por ello es tan importante pues darles espacio y mantenerles en su calidad de personas expertas. Y agradezco profundamente aquí a Erika que nos acompaña. Bueno, pues si les parece, vamos entrando en esta nueva temporada denominada Nuestro futuro en la era COVID-19. Esto va a tardar un rato, no sabemos ahora ni es pertinente vaticinar cuánto tiempo, más allá de las vacunas y demás, pero sí tenemos claro que necesitamos repensar el futuro desde diálogos intergeneracionales, necesitamos revisitar temas que conversamos el año pasado, pero sobre todo necesitamos hacer partícipes a niños, niños y personas jóvenes de lo que se va a definir en torno al mundo y América Latina en este contexto de la era COVID. Así es que agradezco profundamente que estén acá, como en otras ocasiones les pedimos que nos compartan en las redes sociales, en la plataforma, en qué países se encuentran, cómo están, y a partir de esto empezar a dialogar. Así es que, pues vamos a iniciar y nos encantaría Matilde Luna, pues fundadora y un gran referente en la región a través de RELAF, la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar,
pues que nos ayudes a entrar en un primer marco de reflexión. Esto está siendo una realidad en América Latina. Hay un número indeterminado de niños, niñas y personas jóvenes en orfandad por COVID y sería muy pertinente comenzar a conversar y buscar sobre todo cómo vamos a tener respuestas para ellos y ellas. Pues te escuchamos, Matilde, por favor. Gracias. Muchas gracias, querido Juan Martín, queridos colegas de redes, quienes han preparado esta presentación, este webinar, con este tema tan relevante, tan importante, realmente. Voy a dar algunos rodeos para poder entender a cabalidad, porque como la pregunta es, ¿qué se debe hacer o qué podemos hacer? En principio, yo lo que les invito a pensar esta idea de orfandad, la noción de orfandad que tenemos nosotros culturalmente, históricamente. ¿Qué significado le damos a la palabra orfandad? En un sentido de pensar esta palabra y de construirla. Estoy intentando que pensemos juntos la deconstrucción de la representación de lo que es un niño o niña huérfano o huérfana. ¿Esto por qué? Porque originalmente la orfandad es asociada a una visión tutelar de la niñez, y se asocia orfandad con abandono también, ¿no? Es decir, y ese niño que es huérfano o es abandonado, históricamente ha sido más bien objeto de intervenciones. Primero, desde una mirada caritativa, de la iglesia, de las entidades caritativas, y luego también el Estado, por arrastre, asume esa visión del huérfano como un niño abandonado también. Entonces, esta lectura de niño huérfano o abandonado ha llevado históricamente a que los niños y niñas sean institucionalizados en orfanatorios, en hogares de todo tipo. Aún hoy todavía existen esas entidades, como ustedes saben, y sabemos que históricamente dentro de esos lugares hay una gran cantidad de niños y niñas que no son huérfanos, que tienen familia. Entonces, en ese sentido, les invito, como digo, a repensar. Los niños a veces son catalogados como huérfanos, como abandonados, pero sin embargo tienen una familia. Muchas veces lo que sucede es que esa familia es como descartada, ¿no? Como que es una familia que es inútil, incapaz de cuidar a ese niño o a esa niña. Más cercano en el tiempo y muy cercano, el año pasado tuvimos una representación de lo que es la orfandad, muy ligada a una idea de lo que es el mercado, la producción de niños, la producción de niños huérfanos. ¿Por qué digo esto que realmente parece una cuestión aberrante? Y es, durante la pandemia sucedió que se descubrió que en Ucrania habían, en unos hoteles muy lujosos, antiguos hoteles, había una actividad de procreación por la actividad de alquiler de vientres de bebés que habían quedado huérfanos. Todos el año pasado nos sorprendimos, ¿no?, con esta realidad que fue, que trascendió a la prensa mundial, esa cantidad de bebés huérfanos que estaban ahí esperando a los padres que los habían encargado, que por el cierre de las fronteras no podían tomar un avión, como antes lo hacían, e ir a buscar a esos bebés que habían encargado. Un poquito para ilustrar, quiero mostrar algunas imágenes de esto que estoy hablando, como para poner en imágenes que siempre facilita la comprensión, ¿no?, de qué estamos hablando. Bien, o sea, antiguamente hablábamos de las entidades caritativas, esta era la idea, había estos niños huérfanos que quedaban en el orfanatorio bajo el cuidado normalmente de monjas, de entidades religiosas. Después, más cerca en el tiempo, se mantuvo esa representación, inclusive hasta el año 50, en el centenio pasado, todavía teníamos este tipo de orfanatorios llenos en Europa de huérfanos de posguerra. La idea del huérfano y del orfanatorio, de los niños en lugares para su cuidado masivo. También en América Latina, estos lugares con decenas, con cientos de niños que, insisto, todavía el día de hoy existen.
Y las imágenes de lo que mencioné, de estas granjas de bebés que están hoy en día siendo procreados, siendo reproducidos por alquiler de vientres, normalmente por personas de los países centrales que tienen, digamos, un poder adquisitivo como para tener esta actividad del niño, la niña como un objeto de reproducción, y que paradojalmente fue catalogado como huérfano, como dije antes, cuando estos niños no pudieron ser retirados por las personas que los habían encargado. Entonces, en ese sentido, les invito por eso a pensar que todas estas representaciones están asociadas a una visión de lo que es un niño o una niña huérfana que todavía hoy arrastramos. Estoy mostrando fotos, imágenes, hablando de representaciones sociales muy antiguas que todavía nosotros tenemos. Entonces, lo que estoy intentando es invitarles a pensar más bien en la categoría de cuidadores y cuidadoras. Porque sí, claro, obviamente que la pandemia del COVID está asociada a la cuestión de orfandad, y ahora vamos a ver algunos números. Pero insisto, estoy pensando en la pregunta más bien, ¿cómo garantizamos el cuidado de niños y niñas en cualquier circunstancia en las cuales hayan fallecido sus cuidadores principales? Intentando desligar la idea de orfandad a la de la biología, porque hemos avanzado también en una idea del cuidado de la familia, algo más democrática. Entonces, digo, de todas maneras sí, aceptamos que si hay un niño o niña huérfana, sobre todo niños muy pequeños, bebés, por supuesto que nosotros tenemos la práctica de la adopción, que procede cuando hay algún niño o niña que justamente no cuenta con una familia que lo cuide. Para eso es la adopción. Y para eso hay ciertos procedimientos que son procedimientos adecuados en un marco de protección. Hay que hacer realmente el despeje de que no hay familia biológica para proceder a la adopción, no apurarse, sino hacer una buena selección, preparación de la familia. En el caso de que debiéramos proceder a una adopción de algún niño o niña huérfano de COVID, tendríamos que tener todos estos procedimientos, por supuesto, resguardados, con el condimento que la familia biológica o la familia extensa del niño o niña que ha perdido a sus padres también está atravesando un duelo, porque también obviamente está marcada por el fallecimiento de la persona, ¿no? que era el cuidador principal del niño. Claro que es un problema. En América Latina tenemos cerca de 700.000 personas fallecidas por COVID, sobre 22 millones de contagiados. Y tenemos 2 países en el ranking de los 3 países que en el mundo tienen mayor cantidad de fallecidos. El primero es Estados Unidos, el segundo es Brasil y el tercero es México. Entonces, claro, podemos suponer que entre todos esos fallecidos, efectivamente han habido cuidadores principales de niños y niñas, que incluyen a padres y madres biológicos, que incluyen a padres y madres adoptivos de crianza, que incluye a abuelas, abuelos que estaban a cargo de los niños. Efectivamente, es un problema para América Latina. Por eso lo que estoy intentando es esto, digamos, repreguntarnos más bien cómo atendemos los resultados de la crisis del COVID, la crisis del cuidado, diría, por el fallecimiento de los y las cuidadoras principales de un niño o de una niña. Entonces, para ir cerrando sobre la pregunta de qué debemos hacer, obviamente identificar, seleccionar, buscar a alguien del entorno cercano del niño. Si las personas cuidadoras principales han fallecido, lo que hay que hacer es buscar a alguien del entorno del niño y evaluar que esas personas estén en condiciones de ejercer el cuidado de manera apropiada. Además, apoyar a esos cuidadores principales, con estándares que deben ser tenidos en cuenta. Por supuesto, el amor, el cariño, la ternura en el cuidado del niño, el deseo sobre ese niño, el respeto por su identidad cultural, histórica, por la comunidad de origen, no ir hacia el desarraigo del niño, no trasladarlo, no desarraigarlo, provocándoles mayores pérdidas. Evaluar la capacidad de holding, de sostén.
En ese sentido, entonces, les invito de vuelta como conclusión a pensar en el vínculo del cuidado, más que en el vínculo de filiación, como nos lleva a pensar el concepto de orfandad. Quizá la crisis del COVID nos permita abordar definitivamente esta cuestión y dejar por detrás estas representaciones culturales que muy lejos están de una cultura de derechos de la infancia. Así que muchas gracias, esa es mi intervención inicial. Gracias. Muchísimas gracias, querida Matilde. Bueno, nos dejas varias, sin duda, interrogantes que tendríamos que plantearnos. Esta tradición, digamos, cultural y que se asocia a la representación social de pensar la orfandad tal como lo señalas en el vínculo solo biológico, en el rol, digamos, de las personas y los distintos tipos de cuidado, pero particularmente en la necesidad de colocar en el centro el paradigma del derecho a vivir en familia. Es decir, si por alguna circunstancia se da esta condición de pérdida del cuidador o cuidadora principal, en las variantes que tú nos has explicado, es obligación de las autoridades de los estados garantizar el derecho de estos niños y niñas a vivir en familia en su contexto inmediato. Como última opción, las instituciones y, por supuesto, la posibilidad de la adopción. Y precisamente de ahí la urgencia de repensar nuevamente y, como dices, de construir la noción de orfandad. Y por eso es que, si me permites, Matilde, y nos encantaría y hacer este proceso de construcción contigo y con RELAF, de hablar con el hashtag orfandad COVID-19, claramente como una provocación para que podamos entender que además de esta, y en América Latina hemos estado discutiendo la orfandad por feminicidio, por ejemplo, que tiene acepciones y particularidades, la de orfandad por COVID, que lamentablemente en varios países de América Latina han reportado no solamente la pérdida, en este caso del cuidador o cuidadora principal, sino también el contagio de niños y niñas. Pero además, la discriminación de su propio entorno y el rechazo de su red familiar o red comunitaria, porque claramente representa un riesgo de salud para otras personas, sobre todo personas mayores. Y esto ha generado en algunos lugares literalmente crisis de cuidado, con quién se quedan y dónde se protegen, porque en varios países también cerraron las instituciones de cuidado. En el ánimo de proteger a niños y niñas no se aceptan nuevos ingresos y estos niños y niñas quedan en desprotección. Y hay un tercer elemento que es gravísimo y que ustedes han aportado bastante en el tema de cómo necesitamos tener planes de restitución de derechos para que su garantía, digamos, en términos del proyecto de futuro se vea lo menos impactada. Temas como la reinscripción a la escuela o incluso poder acceder a algunas becas o programas públicos requerirán de la autorización de una persona adulta por los marcos jurídicos de nuestra región, y frente a este escenario se vuelve algo muy complejo. Por eso es tan importante conversarlo y que esta deconstrucción nos lleve a reconocer estos matices y no perder de vista el derecho a vivir en familia, la adopción como una posibilidad, pero sobre todo los planes de restitución de derechos que en lo inmediato tendrían que garantizar pues digamos, la mayor condición posible de bienestar y reducir su impacto negativo. Muchísimas gracias, Matilde, por estas primeras reflexiones y nos encantaría en ese sentido, Erika, escuchar también tu reflexión. República Dominicana, como una de las regiones que también se ha visto afectada, comparativamente con otros países, no está en la lista de Brasil, no está en México, me refiero a los altos índices de contagios y muertes de México, Estados Unidos, pero sin duda hay una reflexión y un debate que están dando ustedes en el país y me encantaría, desde tu mirada joven, cómo lo estás viendo y cuáles serían tus primeras reflexiones sobre estos casos de niños, niñas, adolescentes que han perdido a su cuidador o cuidadora principal. Muchísimas gracias, Erika, por estar acá y te escuchamos con tus reflexiones. Hola, ¿qué tal? Como ya han dicho, mi nombre es Erika y estaré hablando un poquito acerca del tema en mi país. Bien, en el 2019 concluyó con unas estadísticas fatales de feminicidios en República Dominicana. 68 mujeres fueron ultimadas por parejas o exparejas sentimentales. La mayoría de esas mujeres dejaron en la orfandad a niños y adolescentes. Del mismo modo, el protocolo de atención de huérfanos por feminicidio acogió un total de 398 huérfanos
hasta el 30 de septiembre del 2019, siendo estos 223 niños y 175 niñas. Ahora bien, le voy a estar hablando un poquito acerca de la investigación que hice en UNICEF. Y a sus aliados mundiales define a un huérfano como un niño o niña que ha perdido ambos progenitores. De acuerdo con esta definición, en el 2015 había casi 140 millones de huérfanos en todo el mundo, incluyendo 61 millones en Asia, 52 millones en África, 10 millones en América Latina y el Caribe y 7.3 millones en Europa del Este y en Asia Central. Esta cifra comprendían no solo a los niños que habían perdido ambos progenitores, sino también a los que habían perdido al padre, pero no a la madre, o que eran huérfanos de madre, progenitoras o padre. De los casi 140 millones de niños clasificados como huérfanos, solo 15.1 millones habían perdido ambos progenitores. Existen pruebas convenientes de que en su gran mayoría los huérfanos y las huérfanas viven con uno de sus progenitores, abuelos o otros miembros de la familia. El 95% de los casos se trata de niños y niñas mayores de 5 años. Hasta aquí mi primera intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Erika. Fíjate que apuntas un elemento central respecto a esta necesidad de repensar, dice Matilde, de construir, y es cómo podemos observar que la particularidad de la orfandad o el motivo de pérdida del cuidador o cuidadora principal sí marca la manera en la que se va a gestar socialmente, pero también la respuesta institucional. Y retomas el tema de la orfandad por feminicidio, que ha sido una bandera del movimiento, de los movimientos feministas en América Latina, y que se han logrado compromisos institucionales para tener un padrón, por ejemplo. Lamentablemente, salvo la opinión de ustedes, sigue siendo una demanda incumplida por la mayor parte de los gobiernos, o en su caso llegamos a tener algún padrón en algún departamento, en alguna entidad federativa, pero no datos nacionales. Y en ese sentido es muy importante recordar esto que nos acaba de plantear Matilde. 700,000 personas aproximadamente o oficialmente han muerto en el contexto de COVID. No sabemos por los rangos de edad cuántos de ellos tienen, digamos, hijos o hijas, pero sí lo que podemos identificar es que la condición económica que están teniendo y de edad que están teniendo las personas que mueren en América Latina claramente es distinta a otras regiones. Al inicio, recordaremos, hace un año se asoció y se generó la infodemia de que este era un virus que afectaba fundamentalmente a personas adultas mayores, y casi se asoció a que eran adultos mayores en residencias o casas de cuidado, que eran nuestras primeras noticias de España, de Italia, un poco lo que se tenía, digamos, en ese contexto europeo, pero nos hemos dado cuenta que esto no era así. Y en el caso de América Latina, las muertes están siendo a partir de los 45 años de edad, muy asociadas con las enfermedades crónico-degenerativas que tenemos en nuestra región, como obesidad, digamos, obviamente hipertensión, enfermedades coronarias, y particularmente la condición de pobreza y de no tener cobertura de seguridad sanitaria. Entonces, eso lleva a que si pensamos solo en el rango de edad de 45 años, es altamente probable que las personas tengan hijos e hijas adolescentes, si no es que pueden ser más pequeños. Por eso es la pertinencia de sí tener un padrón que nos permite identificar. Les comento que hemos tenido diálogos con autoridades en el caso mexicano y nos han expresado la dificultad que tienen, porque en la misma dinámica de pandemia, en la fragilidad que tiene el sistema de salud de nuestros países, nos decían, y es muy lamentable porque esto es posible que esté pasando en muchos países de América Latina, que ni siquiera han levantado el registro de si las personas que han muerto tenían hijos e hijas. Y uno, bueno, podría suponer, pero es que todas las áreas de trabajo social o los que hacen los estudios socioeconómicos en los sistemas de salud deberían de haber hecho esta tarea como una obviedad. Pues no, lamentablemente el colapso de los hospitales o el sistema sanitario
pues ha llevado a que incluso ese personal esté en otras tareas que no necesariamente eran las prioritarias, digamos, o las que les corresponden por mandato, y pasó de ser una prioridad antes el estudio socioeconómico a un elemento accesorio. Y por supuesto no quiero generalizar en América Latina, pero esto de ser compartido por varios países nos va a dejar con una gran deuda para poder identificar con datos oficiales el número aproximado de niños y niñas en esta condición que hemos llamado orfandad COVID-19. Así es que sí tenemos un gran desafío. Y en ese sentido, pensando precisamente, Matilde, en una ruta de cómo podríamos lograr, frente a este escenario, estas complejidades que tiene nuestro sistema sanitario y el que podríamos tener sin duda una posibilidad de hacerlo distinto, ya pensando claramente en los pasos, los próximos pasos a dar, ¿cuáles serían tus primeras recomendaciones? Estamos hablando en una lógica muy general, con gobiernos distintos y demás, pero claramente hay cosas que tenemos que hacer como obvias, para que podamos ir teniendo un panorama de lo que está sucediendo. Te escuchamos, Matilde, por favor. Sí, gracias, Juan Martín, por tus reflexiones. También los aportes de Erika han sido muy importantes. En principio, sí, lo que acabas de mencionar es central, dimensionar la cuestión, es decir, ponerla, visibilizarla como una problemática, insisto, además de la orfandad, de una problemática de crisis del cuidado, ¿sí? De niños, niñas y adolescentes cuyo cuidado está fuertemente amenazado o directamente no cumplido porque sus cuidadores principales puedan estar afectados, atravesando la enfermedad o teniendo algunas secuelas también, o habiendo fallecido directamente. Entonces, pensaría que a lo mejor relevar esa cuestión sería importante. Es decir, no tenemos en este momento, lamentablemente, una actividad de la infancia como puede ser la escolarización, que permitía que la infancia esté bajo registro, bajo la lupa de las instituciones. Entonces, creo que la pauta que estás dando, que sería desde el sistema de salud, que se debería incorporar esta versión más integral de la persona con padecimiento de COVID y su entorno, obviamente, es decir, el sistema de protección de la infancia asociado con el sistema de salud, detectando las situaciones de personas que están atravesando la enfermedad del COVID y su entorno. Eso, digo que he estado en diferentes oportunidades conversando con colegas que trabajan en el hospital, sean psicólogos, psicólogas o trabajadores sociales, que justamente conforman un servicio dentro del hospital, y a ellos se lo llama cuando hay alguna situación de un enfermo, del cuidador enfermo o enferma, y te aseguro que hay situaciones desesperantes de muchísima precariedad entre personas que a veces viven en una situación muy, muy justa, muy al día, con sus niños bajo cuidado, y tienen que aislarse por el COVID, y ahí quedan los niños y niñas boyando, y es muy difícil a veces encontrar una ubicación. Entonces, sí es pertinente pensar que desde el sistema de salud se debería fortalecer la presencia de las entidades de protección, que el sistema de salud pudiera tener, obviamente, una vía de alerta hacia la situación donde habría niños o niñas con cuidadores enfermos o enfermas de COVID. Pensando también desde una perspectiva de prevención, porque a veces nosotros no tenemos en cuenta la prevención secundaria, que es aquella prevención que procede cuando hay un problema, pero cuando actuamos de manera tal que no agregamos nuevos problemas al problema existente. A veces intervenimos en el marco de la protección, queriendo solucionar, queriendo apoyar, queriendo proteger, y no nos damos cuenta que a veces acercamos soluciones que son absolutamente perjudiciales y que en realidad complejizan más la situación. Entonces, desde el punto de vista de la prevención también, desde una prevención secundaria, poder tener este sistema de alertas tempranas, que
En algunos lugares está un poco más desarrollado, en otros no, hay una carencia absoluta. También pensar, porque justamente estamos poniendo mucha atención en la salud mental de los niños y niñas. Hoy mismo estaba leyendo alguna información que se está produciendo nueva por el tema del aislamiento. Es decir, hay una preocupación de los efectos en la salud mental de los niños y niñas por el aislamiento, pero no está tan visibilizada la cuestión de la complejidad que puede tener para la salud mental de un niño o niña asumir la limitación, la ausencia del cuidador principal. Sea porque el cuidador o cuidadora se tuvo que internar o está transitando la enfermedad, o sea porque falleció. Es decir, la situación de atravesar el duelo, del duelo, la separación. Yo recuerdo cuando también, hoy cuando estabas haciendo la introducción, Juan Martín, al principio de la pandemia, en una nota que me preguntaba una periodista respecto de la pérdida de la escolarización de los niños, si eso significaba un duelo, ¿no? Entonces, claro, lo que a mí se me ocurrió en ese momento, y lo reafirmo, así como vos decías, reafirmamos, es que son muchos los duelos, muchas las pérdidas que estamos teniendo que enfrentar todos, adultos, niños, jóvenes, en la pandemia. La pérdida del cuidador principal es la mayor pérdida que puede experimentar un niño, porque realmente su mundo se ve absolutamente trastocado. Y coincido con algo que no sé si fue Erika que lo mencionó o vos, Juan Martín, que sí, debemos sumar el COVID a las causas que pueden provocar la orfandad o la pérdida de los cuidadores. Como Erika mencionó los feminicidios, en el caso de Dominicana, casi 70 niños y niñas que perdieron a sus madres, muchos niños que han quedado huérfanos por el feminicidio, muchos niños y niñas que quedan también sin sus cuidadores o huérfanos por cuestiones de las migraciones y a veces los ribetes violentos que tienen para los adultos que emigran, niños y niñas que pierden por enfermedades, por diferentes circunstancias, se le agrega el COVID, básicamente. Entonces, digo, por eso decía que quizá pueda ser una oportunidad para repensar qué hacemos con aquellos niños, niñas que quedan huérfanos o pierden sus cuidadores principales por circunstancia de COVID. Obviamente cada situación va a tener sus procedimientos particulares, pero la situación tiene que ser afrontada con mucha especialización, con mucha sensibilidad, desde la perspectiva del interés superior del niño, desde los sistemas de protección de la infancia. Muchísimas gracias, Matilde. Hay varios temas que sin duda tendríamos que ir ponderando más. Destacaría el duelo que representa la pérdida de los cuidadores principales. Y permítame asociarlo, Matilde y Erika, que cuando hablamos, y decían ustedes también cuidadores, en este caso la mamá, cuando es asesinada, víctima de feminicidio, los y las maestras, que también tienen un rol importante de cuidado, la red familiar y comunitaria que por el confinamiento también se ha perdido, y esto se ha visto reflejado en una reducción en las denuncias de abuso sexual y otro tipo de malos tratos. No quiere decir que no sucedan, pero hay menos voces y menos apoyos externos al núcleo inmediato para poder denunciar. Cuando se retorne en alguna forma de manera presencial o semipresencial a escuelas, seguramente saltarán también muchas de estas denuncias de violencias varias. Entonces, un poco caminando hacia estos temas que están apuntando ambas, queda clarísimo el rol de los sistemas nacionales de protección integral como mecanismos de coordinación que van a permitir, en consecuencia, desde ahí articular acciones muy puntuales. Por una parte, el sistema de salud que debe proveer cierta información, los servicios de apoyo o, digamos, relevantes para obtener esta información, como son las áreas de trabajo social, psicología y demás. Pero un componente muy importante que destacas, Matilde, y que me parece que es central para poder corregir lo que no se ha hecho antes, es la tarea preventiva. Porque desde ahí podríamos comenzar a tener estas alertas, esta identificación de niños y niñas en riesgo.
de esa pérdida, pero al mismo tiempo identificar preventivamente a aquellos que ya lo perdieron, cómo poder acompañar y cómo poder reducir el impacto negativo en su vida. Y hay otro apartado que me gustaría, digamos, para continuar la conversación con ustedes, animarles a pensar concretamente qué hacemos con estos niños y niñas que ahora alguien de las personas que nos está siguiendo en el público, en las redes sociales, conoce. Tiene un familiar, tiene un vecino que es niño, niña, adolescente o persona joven y que van a enfrentar, tú has apuntado, Matilde, temas de salud mental, posiblemente pérdida de escuela, por supuesto, riesgo de discriminación, pero también un cúmulo de duelos que se van a acumular y que es un momento especialmente crítico, pero además posiblemente con efectos o, digamos, sí, efectos que le haya dejado el virus si fue contagiada este niño o esta niña. El escenario es muy crítico. ¿Qué le podríamos pedir a las personas que están a un lado de ellos, que conocen un caso, que podrían hacer en acciones tanto muy concretas como de obligaciones del Estado? Y permítanme solamente agradecer a las personas que nos están anotando en las redes sociales y por acá en la plataforma de los países donde se encuentran y sus preguntas. Vamos a entrar en un momentito más a ello. Solo pediría que tanto Erika como Matilde nos puedan dar algunas pistas de qué pasos vamos o recomendamos que se puedan hacer de forma inmediata las autoridades, las comunidades y las personas concretas que tienen a un niño o una niña cerca de ellos y que podrían sí hacer una diferencia. Pues, ¿les parece si escuchamos? No sé quién quiera iniciar, Erika o Matilde. ¿Qué recomendaciones desde su mirada, su experiencia? A ver, Matilde, por favor. O Erika, perdón, si tienes abierto tu micrófono, por favor. Bien, como ya usted mencionó, personas muy claves en la comunidad, también como en las instituciones, las escuelas, entre otras, son personas que deberían ayudar y apoyar esta importante causa para que podamos reducir un poco lo que es este tema muy terrible de la orfandad. Muchísimas gracias. Gracias, Erika. Personas claves a un ladito y ahorita podemos hacer un listado de ellas. Matilde, te escuchamos, por favor. Sí, un poco reforzando lo que dice Erika, el entorno del niño. Es decir, nosotros hablamos, puede parecer una utopía, pero nosotros venimos hablando hace mucho de que hay que generar una comunidad de cuidados. Tenemos a los cuidadores primarios, que normalmente son los padres, el papá, la mamá, pero, o sea, el entorno del cuidado del niño no debe ser ajeno a lo que le pasa al niño. Estamos hablando de una comunidad de familia extensa, de personas vinculadas, personas significativas, que seguramente, como vos bien decís, saben lo que está pasando en esa familia y apoyan a esa familia. El desafío que tenemos muchas veces desde los sistemas de protección es que hay familias que no tienen esas redes de apoyos tan consolidadas, tan conformadas como normalmente están. Hay familias que no tienen red porque o son familias que han migrado o porque están en alguna problemática de cierta marginalidad. Entonces, ahí no hay una red inmediata y el sistema tiene que trabajar de construir esa red, de buscar, de crear esa red. Inclusive nosotros hablamos de construir familia donde no hay. Lo más conocido es la adopción. La adopción es eso, es construir una familia a un niño que ya no tiene una familia. También nos centramos mucho, por supuesto, en la figura del acogimiento familiar, que es un cuidado temporario hasta tanto se busca una solución, como decimos, más de fondo, más definitiva. Estamos construyendo el acogimiento familiar, que son esas alternativas de familias que deben estar disponibles cuando encontramos a un niño o niña en esta situación de desamparo o desprotección, podríamos decir, porque sus cuidadores principales no están en condiciones. Estamos construyendo, lamentablemente todavía no tenemos un sistema consolidado como el que quisiéramos, como el que tenemos que tener, porque lo peor, lo digo con todo el dolor, lo peor que le puede pasar a un niño o niña que ha perdido a sus padres es tener que ir a convivir con otras decenas o a veces cientos de niños en una residencia. Ese lugar despersonalizado donde el niño no tiene ese afecto, ese cariño, realmente es lo que hablábamos antes, multiplica los problemas en la vida de ese niño. Entonces,
tenemos que salir rápidamente a buscar en los entornos conocidos, la protección del niño. Buscar rápidamente un lugar de protección que sea confiable, que haya una evaluación rápida para una respuesta rápida, que el niño no esté ni un solo día desamparado, sino que esté con personas que lo puedan cuidar. Y en la medida que el tiempo transcurre, ir de alguna manera formalizando el cuidado de ese niño. Si las personas que lo tienen lo están cuidando bien y son personas idóneas, no hay que ir a buscar una u otra familia. Con esa familia que nosotros ya tenemos localizada, con un trabajo de fortalecimiento, de apoyo, si es una familia cercana, si hay un vínculo previo con el niño, son excelentes respuestas. Cuanto más cercana la familia al niño, es mejor para el niño. Si hay que buscar una familia adoptiva, la buscamos, pero es una respuesta drástica, porque no hay otra solución. Entonces digo, conceptualmente, básicamente, esas serían las pautas que nosotros estamos diciendo, donde comunidad deben ser hechas por la comunidad y por los profesionales del sistema de protección. Esos mecanismos que tienen que estar a través de los sistemas de protección, actuando conjuntamente con la comunidad cercana al niño e interesada por el bienestar del niño. Muchísimas gracias, Matilde, Erika. Quiero agradecer muchísimo a las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales y de esta plataforma. Tenemos algunas preguntas que, si me permiten, las voy a mencionar y después haré digamos, saludos a personas que nos están enviando también comentarios. Nos dice América Muñoz, en el caso del Estado de México, en México, en la zona centro del país, pregunta, ¿las dependencias atendieron el llamado para continuar con un censo y programas para la atención a huérfanos por COVID? ¿Hubo interés por parte del sistema DIF del Estado de México, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Salud por atender este llamado? Y si procedieron en consecuencia. En caso de no hacerlo, la pregunta es, ¿estarán violando alguna ley? Bueno, obviamente vamos a dar una respuesta general porque es un programa latinoamericano, pero seguramente estas preguntas se aplicarían también para muchas instituciones que tienen que otorgar o protección urgente o protección especial a niños y niñas en este momento. Gracias, América Muñoz, por tu pregunta. Nayeli García, no nos dicen de qué país, en las próximas intervenciones les agradeceríamos nos digan del país. Dice Nayeli García, desafortunadamente la situación actual, con la falta de empleo que ha generado la pandemia, se han agravado las situaciones familiares y sobre todo, digamos, se ha accionado, dice ella, el cuidado de los abuelos y en las zonas rurales se les deja al cuidado particularmente de las abuelas. Sí hay un claro sesgo de género. Gracias, Nayeli, por hacerlo notar. Y Ana Vadillo plantea que si hay alguna manera de obtener esta conversación. Sí, gracias, Ana. Comentarte que estará disponible o ya está disponible en la plataforma Facebook, en Tejiendo Redes Infancia. Y también puedes ponerte en contacto con nosotros para poderla compartir en formato HD, para que si la necesitan utilizar con otra calidad o transmitir en algún otro medio, por favor, está a disposición. Muchísimas gracias. Y quiero ahora agradecer a las personas que nos están acompañando en las distintas plataformas y comentarios a través de la transmisión en Facebook. Por acá entonces nos está diciendo Clemencia López, ella es de el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia. Muchísimas gracias por estar. Ella es del estado de Hidalgo, en México. Nos saluda desde Argentina Silvia Marcela Pese, si no te pronuncié mal. Y también por acá tenemos en redes sociales Nuri Reyes, que nos saluda desde Santa Elena, Ecuador. Muchísimas gracias. También está Samit Sencha, María Rosa Ávila, que te manda muchas felicitaciones, Matilde. Y bueno, agradezco también las que hacen para nosotros, María Rosa Ávila, Luis Francisco Matos de República Dominicana, María Rosa, que ya nos saludó, decíamos de Argentina, por acá, perdón, lo repetí. Genoveva Rivera, ella también es de funcionaria pública del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, específicamente del estado de Sinaloa. Muchísimas gracias, Genoveva. También se encuentra en el sistema DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, del municipio de Culiacán, Sinaloa, en el norte de México, Olga Sánchez. Muchas gracias. Del CIPINA San Luis de la Paz, Ángela Rangel, te agradezco profundamente. Desde Perú, Silvia Ruiz Bustamantes.
desde Colombia, Lucy Estela Martínez, gracias también. Por acá, déjeme ver, hay otros saluditos y bueno, hay muchas personas que se están sumando y están mirando. Desde Santiago de Chile, bueno, perdón, Laura Marín, yo ya me adelanté si era Santiago de Chile, pero es desde Chile, Laura Marín. Por acá también Erika Maga nos envía saludos. Dice por acá, tengo acá, dice, bueno, Carol Solangi dice que muchas gracias por compartir. Saludos desde Celaya, Guanajuato, Romy, y agradece la excelente presentación. También felicitan Ma Gives, si no te he pronunciado mal, en Facebook, excelente presentación desde la Ciudad de México. Ya aquí da su nombre, Alejandra Juan, gracias. Leí tu perfil, discúlpame. Bueno, muchísimas gracias desde Saltillo, Diana, Saltillo, Coahuila, en el norte de México, Diana Esther Martínez. Muchísimas gracias, Diana, por estar acá. Bueno, queremos agradecer entonces a todas las personas e invitarles a que convoquen nuevamente a esta segunda temporada de los webinars de Tejiendo Redes Infancia, ahora, digamos, con el nombre Nuestro Futuro en la Era COVID-19. Es tiempo de pensarlo y vamos a hacer diálogos intergeneracionales para lograrlo. Así es que quiero agradecer a Matilde y a Erika que nos honraran con su presencia en este primer programa de esta nueva temporada. Y bueno, adelantarles que estamos tratando de ajustarnos a 57 minutos de programa. Así es que vamos a ir un poco hacia la parte final, reiterando el agradecimiento a todas y a todos ustedes por acompañarnos y pasar la voz que hemos retornado a la dinámica virtual y que esto es el adelanto de muchas sorpresas que les tenemos en las próximas semanas y en los próximos meses. Así es que será un placer. Hay muchos saludos. Erika Herrera desde Chiapas, muchísimas gracias. Desde Cárdenas, Tabasco, en el sur de México, del PANAR, del DIF Cárdenas, gracias. Pues vamos a escuchar Matilde y Erika hacia el final de esta conversación y de este primer programa de Nuestro Futuro en la Era COVID-19. ¿Qué sucede si las autoridades obligadas, no solamente por el sentido común, sino por la ley, no están haciendo la tarea? ¿Y cómo vamos a tener que asumir que, independientemente de esta buena intención o obligación legal de autoridades, también es cierto que la realidad nos está desbordando? Desempleo, muchísimas pérdidas, y esto sin duda va a generar mayores condiciones de estas diversas formas de pérdida de cuidadores, decías, Matilde. Así es que muchísimas gracias nuevamente, Matilde y Erika. Pues si te parece, empezamos contigo, Erika. ¿Cuáles serían, un poco hacia las conclusiones, tus recomendaciones? ¿Qué piensas que las autoridades deberían de comenzar a hacer de inmediato y qué hacemos con aquellas que no están cumpliendo? Por favor, Erika, y vamos escuchando también a Matilde. Bien, nada, que las autoridades tomen más atención, escuchen nuestras voces y la de cada ciudadano para que podamos llegar a un acuerdo y podamos reducir estos temas que nos afectan mucho. Y con relación a lo que dijeron de que hay niños que están viviendo con sus abuelos por la falta de desempleo y todo, es más que una realidad, porque yo como joven he visto eso en mi comunidad y nada es cuanto. Gracias, Erika. Oye, aprovechando esta vivencia, digamos, cercana que tienes, por supuesto, y con la debida reserva del caso, este niño, estas niñas que están siendo cuidados ahora por las abuelas y los abuelos, ¿qué dificultades ves que está enfrentando esta familia o estas personas cuidadoras adultas mayores con niños y niñas en tu comunidad? ¿Cuáles serían las principales dificultades? Ahora mismo no tendría las dificultades bien claras, pero más adelante le comparto. Por favor, Erika, sería fantástico porque nos daría literalmente sentido y rostro a algo concreto y cotidiano. Gracias, Erika, por todos tus aportes, reflexiones acá. Te pedimos que vayas preparando en un ratito tus conclusiones. Vamos a escuchar a Matilde. Hay varias preguntas también, algunas directamente le implican, pero por supuesto, bienvenidas otras reflexiones. Te escuchamos, Matilde, por favor. Sí, tomaría la pregunta que hizo la participante respecto de si se viola una ley al no dar la protección que estamos diciendo que debe darse a la infancia que está siendo vulnerada en sus derechos o no está viendo cumplido un derecho fundamental como es un derecho de vivir en familia.
La pregunta es una pregunta para todos los países de América Latina, porque al haberse comprometido con el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, sí, o sea, los funcionarios públicos están obligados a armar este sistema de protección y dar respuesta porque se han comprometido y hay un marco legal que es de cumplimiento obligatorio. No es que es una elección de cumplir o no cumplir con la garantía de los derechos, y un derecho tan importante como es el derecho a vivir en familia, que es condición para el desarrollo de los niños. Por lo cual sí, podemos decir que sí, a nivel nacional y a nivel también de los sistemas interamericanos y el sistema universal, ya tenemos bastantes antecedentes de los sistemas interviniendo en la falta de garantías de los derechos de los niños y niñas, por lo cual sí, de parte de los estados hay una obligación de los funcionarios de los 3 niveles, nacionales, estatales en los países federales como Argentina, Brasil o México, y municipales también. Y también quiero decir, es una obligación de otro tipo de la comunidad, porque también la indiferencia social, obviamente, afecta y mucho a los niños. O sea, la protección de la infancia se consigue con un cumplimiento de la corresponsabilidad, como lo dice nuestro modelo de la protección integral, que nosotros sobre eso nos basamos. O sea, tiene que haber también una responsabilización de la sociedad, es decir, no puede ser una sociedad reclamando al Estado algo que no está dispuesta también a lo cual no está dispuesta a contribuir, porque estamos hablando de que deben organizarse los particulares, las comunidades en torno de los niños, y eso el Estado solo no lo puede hacer. Nosotros tenemos ese tema cuando estamos convocando a las familias de acogida. Las familias de acogida son particulares que están en la comunidad y acuden a un programa y se disponen a ser evaluadas, a recibir a un niño, etc. Entonces, digo que sí, que hay una ley, hay una obligación, pero también la comunidad, quiero creer que la comunidad ojalá pueda asumir su obligación ética de concurrir a la protección de la infancia. Hablé antes de la comunidad de cuidados como una utopía, pero creo que hacia allí caminamos. La propia presencia de Redes Tejiendo Infancia, este crecimiento que está teniendo, la propia presencia de una comunidad internacional en este evento nos dice que sí, que es posible este diálogo y esta comunidad internacional movilizada. Quiero hacer una última referencia respecto de algo que Juan Martín también levantaste, respecto de la crisis del cuidado. Los niños y niñas que están en las instituciones, que también se han visto muy afectados por también el fallecimiento, ¿no?, de los cuidadores, porque de hecho hasta hemos tenido casos de fallecimientos de mujeres en familias de acogida, los hemos registrado, personas que hoy estarían cuidando a otros niños. Así que son niños que están ya hace mucho tiempo en los lugares de cuidado alternativo, que están padeciendo la crisis del cuidado, pero además puede pasar, y nos ha pasado en casos que hemos supervisado, que fallecen sus familiares estando ellos adentro de los hogares. Los CAS en México, los hogares, estas instituciones. Es decir, un niño, imagínense la situación, un niño que está en una institución hace mucho alejado de su familia, que se entera que su papá, su mamá ha fallecido en esa circunstancia. Entonces digo, este tema requiere pensarlo en todas sus aristas, es un tema absolutamente complejo, pero que tenemos que pensar, porque son muchas y muy diferenciadas las respuestas que tenemos que dar de apoyo a las familias de todo tipo para que se hagan cargo del cuidado de los niños y de las niñas. Muchísimas gracias, Matilde, por estas importantes reflexiones y pautas para poder continuar. Quiero agradecer a todas las personas que siguen interactuando a través de las redes sociales, agradecer el comentario de Marisol del Centro de Pensamiento Crítico, FIBES, si no lo pronuncio mal, y ella comparte una reflexión vinculada con lo que planteas, Matilde, y también señalaba Erika, respecto a cómo la comunidad puede convertirse sin duda en una clave como una respuesta en la era COVID. Dice Marisol que estos diálogos digamos, son de gran valor y le recuerda el planteo de Berger y Luckman respecto a la construcción social de la realidad. Es decir, colocan en evidencia que todas y todos somos parte del Estado y de la resignificación en esta construcción de los principios de autorresponsabilidad, interseccionalidad
y concurrencia en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente. Muchísimas gracias, Marisol. Me parece maravilloso tu comentario, porque precisamente es lo que estamos construyendo con Tejiendo Redes de Infancia. Es recordarnos a todas y todos que somos parte del Estado. Lamentablemente ha sido monopolizado por grupos de poder, por grupos ideologizados, pero tenemos que recuperar la ciudadanía y recordar que todas las personas tenemos equivalencia humana, tenemos derechos y que requerimos respuestas del Estado, pero también, y esto es clave y está siendo una evidencia en la era COVID-19, que nos está salvando nuestra propia comunidad, nuestro entorno y nuestros entornos comunitarios diversos. Muchísimas gracias por sus comentarios. Vamos a ir cerrando y me gustaría, Erika, un último comentario de tu parte. ¿Cómo te despides de este primer programa? Agradeciendo pues que seas parte de esta nueva etapa de los webinars Tejiendo Redes de Infancia. Te escuchamos, Erika. Nada, muchas gracias a todos por su apoyo, gracias por la invitación, gracias por estar conectado con cada uno de nosotros, hablando de un tema muy importante que todos debemos conocer y debemos de opinar y actuar. Gracias de verdad y nada. Fuerte abrazo, Erika. Muchísimas gracias, Erika, desde República Dominicana, una persona joven a quien le agradecemos muchísimo que sea parte de estos diálogos intergeneracionales. Matilde, ¿cómo cierras? ¿Cuál es tu mensaje final? Sí, mi mensaje final es que entiendo que de alguna manera se puso en acto en esta comunicación, se entendió perfectamente el mensaje que es este, el de la comunidad de cuidados, pero también el de los procedimientos de protección, que tienen que estar bien preparados, bien profesionalizados, con mucha sensibilidad para poder llegar a cada niño, cada niña que está sufriendo también por haber perdido o ver limitados los cuidados, la capacidad de cuidado por parte de quienes eran sus referentes. Así que simplemente agradecerles. Muchas gracias. Gracias, querida Matilde. Y de verdad un honor para nosotros que tanto Erika desde República Dominicana como Matilde, ya no sé en qué lugar de América Latina estás, si sigues en México, pero tú eres Argentina. Gracias, Matilde, por el honor de acompañarnos en este primer programa de la nueva temporada, digamos, de los webinars. Gracias a todas y a todos. Les animamos a que pasen la voz. Estamos de vuelta otra vez en el mundo virtual con nuevas sorpresas y créanme que les van a encantar. Así es que les esperamos y vamos a continuar en estos diálogos. Muchísimas gracias a todo el equipo que está detrás, Christopher, Verónica, nuestros colegas por ahí, Diana, Ruth, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Acaba de perder a su padre y de verdad nos sumamos a este dolor compartido, querida Ruth, y bueno, pues confiamos que pues los bellos recuerdos y claramente tu comunidad inmediata ayude a vivir este duelo. Así es que gracias a todas y a todos y fuerte abrazo, querida Ruth.